Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro directo del lunes. Un directo sorpresa, al fin y al cabo, ¿no? Sorpresa porque no lo teníamos planeado, no lo teníamos organizado ni nada, pero ya sabéis que muchas cosas aquí, en el universo SNA, son no lineales. Y cosas no lineales son justo así. Oye, va a haber directo, Adrián, va a haber directo. ¿Y por qué? Porque es imprescindible, Antonio, es imprescindible que estemos preparados para el evento mañana. El evento mañana, claro, la anatomía clínica del nervio vago, que vamos a empezar mañana, es imprescindible que ya estemos preparados, que ya estemos listos con algunos conceptos más organizados en la cabeza para que podamos sacar más provecho de lo que se va a presentar en el evento que empieza mañana, pero que solo terminará en el jueves. Agustín, en el jueves. Tenemos que hablar, Agustín. Espectacular. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental para cualquier fisioterapeuta, cualquier osteópata, cualquier quiropráctico, médico, odontólogo, nutricionista, enfermero, entrenador personal, profesionales de la salud en general. Yo hablo más de lo mío, ya lo sabéis. Yo soy, para quien no me conozca, yo soy Luis Gonzaga, soy osteópata y fisioterapeuta, vivo en Madrid con mi familia, soy epidemiólogo y enseño el razonamiento clínico a través del sistema nervioso autónomo, que es lo que viene revolucionando la ciencia y la salud en los últimos 20 años. Pocos campos de actuación han crecido tanto en los últimos 20 años como la investigación respecto al sistema nervioso autónomo. Fíjate, Lorena, que cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, la gente piensa en sistema de estrés, la gente piensa, David, en el eje simpático, el cortisol, el eje HPA, el ACTH. La gente piensa ahí en cosas que tienen que ver con el estrés crónico. Y es cierto, es súper cierto, porque... Hola Alberto, fenómeno. Y es cierto, porque es correcto, de verdad es el eje del estrés crónico, pero es mucho más que el eje del estrés crónico. Afecta a mucho más condiciones, además del estrés crónico. El efecto, Rafa, bienvenido, un saludo a México. El efecto del sistema nervioso autónomo va mucho más allá de lo que es el eje de estrés. El sistema nervioso autónomo ya se sabe que posee efectos moduladores importantes sobre la respuesta antiinflamatoria. Lau, un saludo a México. Lau Torres, espectacular, bienvenido. Es un sistema de vida, ¿verdad, Mari? Es un sistema de vida. Y además de ser un sistema modulador de la inflamación, además de esto, es un sistema que participa en la modulación del dolor. Modulación del dolor. Fijaros qué tema importante tenemos ahí. Modulación del dolor. ¿Cuántas técnicas conocéis para modular dolor? Bueno, yo conozco un montón. Podríamos estar aquí nombrando. Pastora, saludos a Costa Rica. Costa Rica es increíble, pura vida. Saludos a Uruguay, Richard. Uruguay no estuve todavía. Tenemos pendiente ahí para estar en Uruguay. En Chile sí que estuve, Guira. Un saludo a Chile. Un saludo desde Jujuy, de Argentina. Espectacular. Entonces, como estábamos diciendo, el sistema nervioso, técnicas para modulación del dolor. Bueno, conocemos 5.000 técnicas de modulación del dolor, ¿no? Desde técnicas de mindfulness, que son técnicas de modulación
top-down, un saludo a Panamá, tampoco estuve ahí. Y pasando por técnicas de modulación somática. Técnicas de modulación somática, PAN, saludos a Colombia, un saludo a Portugal, se queda grabada, sí, se queda grabada. Técnicas de modulación de dolor, podríamos decir punción seca, masaje, osteopatía, quiropraxia, manipulación de alta velocidad, movilización, bueno, fármacos, por ejemplo, ¿no? Medicación analgésica que tenemos ahí. Entonces, tenemos ahí 5.000 formas de estar modulando el dolor. Y el tema es que cuando hacemos estas formaciones, cuando vamos en búsqueda oye, tengo que modular el dolor, es una búsqueda consciente de cualquier profesional responsable, es una búsqueda necesaria, ¿verdad, Manu? Pero si os dais cuenta, cuando estamos buscando la modulación del dolor, lo que estamos haciendo es buscando la modulación de un síntoma. Estamos buscando la modulación de un síntoma. No estamos buscando devolverle salud al paciente. Lo que estamos buscando es la modulación de un síntoma. Al fin y al cabo, los mecanismos que utilizas o los recursos que utilizas, si tu tratamiento se queda solamente restringido a esto, a la modulación del dolor, al fin y al cabo, no estás haciendo más que un antiinflamatorio. Al fin y al cabo es esto. El concepto de salud es mucho más amplio que esto, obviamente ya lo sabemos. Pero si lo que estás haciendo es buscar cómo modular el dolor del paciente, cueste, lo que estamos haciendo no es más de lo que hace un simple antiinflamatorio. Fíjate, el antiinflamatorio ni siquiera tuvo que hacer una carrera universitaria para poder aprender a hacerlo, ¿verdad? Y es mucho más barato. Entonces, cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, cuando hablamos de modulación del dolor, cuando hablamos de respuesta antiinflamatoria, estamos hablando, como dijo Mari, de un sistema de vida. Estamos hablando de un sistema que te permite adaptarte mejor. Estamos hablando incluso de un sistema que puede predecir la respuesta de un paciente cuando le vas a tratar para una migraña, cuando le vas a tratar para una cefalea, con fármacos, por ejemplo. Esto me puedes cobrar después, porque lo vamos a comentar aquí en este directo, que el sistema nervioso autónomo puede predecir cuál paciente tiene un buen pronóstico con este tratamiento que se va a elegir, cuál tratamiento tiene un pronóstico reservado con este tratamiento que se va a elegir. Pero es mucho más que esto, porque en pacientes que han sufrido, que han recibido tratamiento para cáncer, por ejemplo, la regulación simpatovagal, la regulación del sistema nervioso autónomo es un factor predictivo de sobrevida. Es un factor predictivo de sobrevida, fíjate. Un factor predictivo de sobrevida. Es un factor protector para condiciones cardiovasculares, un factor protector para condiciones neurodegenerativas como condiciones psiquiátricas y el Alzheimer. Es un factor protector contra el dolor crónico. Es un factor protector contra muchos problemas crónicos de verdad que enfrentamos en la realidad. Pero muchos problemas crónicos. Pero la gente cuando imparte sus formaciones, cuando quiere enseñarte cosas, ¿qué es lo que te enseña? Oye, ¿qué es lo que tienes que hacer para tener una buena respuesta vagal? ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder disminuir la actividad simpática? En general, si te metes ahí en YouTube, si te metes en Instagram, lo que vas a ver son miles y miles de profesionales o pseudo profesionales o gurús enviándote información de que, oye, si haces esto que te estoy diciendo, se activa el vago. Si haces esto que te estoy diciendo, se activa el simpático, o se inhibe el simpático, o se inhibe el vago. Bueno, vaya en la dirección que vaya, ¿verdad? La gente está enfocada en qué tengo que hacer para subir el vago, o para bajar el vago, o para subir el simpático, o para bajar el simpático, ¿verdad? La gente está interesada en qué tengo que hacer. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema, fenómenos? Cuando estamos enfocados en qué es lo que tenemos que hacer,
¿Cuál es el problema que tenemos? Que es un problema de base, si te das cuenta, que es un problema de razonamiento clínico básico, pero que un 90% de los profesionales de la salud, fisioterapeutas, osteópatas, quiroprácticos, lo que sea, va a fallar en este momento. ¿Cuál es el problema básico con este razonamiento de qué es lo que tengo que hacer? ¿Alguien me puede ayudar con este tema? Porque es un tema interesantísimo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? A nosotros nos encanta tener herramientas para hacer cosas. Pero ¿cuál es el problema con este razonamiento? Hay un paso anterior a esto, que tiene que ser, tú tienes que cumplirlo, o sí. Tienes que cumplirlo, sí o sí. ¿Qué es lo que nos dijo Manu? Es decir, ¿cómo voy a saber qué es lo que tengo que incorporar si no lo he medido? Si no lo medimos, ¿cómo voy a saber qué es lo que tengo que hacer? Este es el tema. ¿Cómo voy a saber qué es lo que tengo que hacer si no lo hemos medido? Buscar la pregunta, Elena. Este es el tema. Fenómenos. Y tenemos aquí 347 personas que si yo tuviera que decirles, oye, escribir una frase ahí que será imprescindible para tu razonamiento clínico mañana por la mañana con tus pacientes en tu clínica, escribe una frase ahí en tu cuaderno, sería: si no te gusta la respuesta, cambia la pregunta, pero no sigas insistiendo para cambiar la respuesta. Porque la respuesta es solo la respuesta a un dolor crónico, es una respuesta mal adaptada. Tu pregunta no es esta, tu pregunta es: ¿por qué se adaptó mal? Y cuando llegas a este punto del ¿por qué se adaptó mal? Ahí te está preguntando, Mari, ¿qué es en el cuerpo de mi paciente? ¿Qué mecanismos, qué vías, qué sistemas de regulación que han dejado de funcionar bien? De manera que este paciente que debería haberse adaptado no se adaptó, sino al revés, sensibilizó y cronificó. Este es el tema. Si no te gusta la respuesta, cambia la pregunta. Y esto es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, y esto vamos a empezar a verlo hoy, y lo vamos a ver en el martes, en el miércoles, en el jueves, en la anatomía clínica del vago, que os escribimos aquí abajo. Escribe anatomía para recibir la invitación para participar del evento, ¿vale? Entonces, cuando cambiamos la pregunta, tenemos nuevos elementos de razonamiento y migraña y cefalea tienen todo que ver con esto. Por esto elegí este tema para hoy, porque la migraña y la cefalea tienen todo que ver con esto. Todo. Tiene toda la relación con hacer la pregunta correcta. Luis, ¿por qué me estás diciendo esto? Porque vamos a imaginar lo siguiente, ¿ok? Y todos los datos, yo les prometo, todos los datos que hablamos aquí, los papers que utilizamos, los artículos científicos que utilizamos, todos están en nuestro canal de Telegram. El canal de Telegram es nuestro canal donde subimos todos los artículos científicos. Cualquier directo que hagamos, siempre sacamos información de los mejores artículos científicos disponibles del tema. Yo soy epidemiólogo y como epidemiólogo, fisioterapeuta y osteópata, me gusta tener información de calidad, no información basura o información de gurús, ¿vale? Por esto, uno de los lemas que seguimos es no suponemos, probamos, siempre probamos el sistema autónomo para saber cómo está la regulación del dolor, la modulación del dolor y la capacidad de responder de forma antiinflamatoria. Entonces, al final les digo cuáles son los principales artículos que utilicé, pero cuando estamos hablando de dolor de cabeza, cuando estamos hablando de migraña, vamos a poner aquí todo en la misma categoría, ¿vale? Vamos a ponerlo todo en la misma categoría para no tener que estar repitiendo dolor de cabeza, migraña, jaquecas, todo en la misma categoría, dolor de cabeza. Okay. Aunque sepamos que son cosas diferentes, son cosas distintas, solo por el tema comunicarnos más fácilmente. Cuando estamos hablando del tema dolor de cabeza, sea del tipo que sea, estamos hablando de una respuesta mal adaptada. Una respuesta mal adaptada
crónica, claro, ¿vale? Estamos hablando de una respuesta mal adaptada que, en un primer lugar, implica a un sistema, a un par craneal. ¿Qué par craneal es el primer par craneal que te viene a la cabeza cuando hablamos de migrañas, cuando hablamos de cefaleas? ¿Cuál es el par craneal que te viene a la cabeza como profesional de la salud, como fisioterapeuta, como osteópata? ¿Cuál es el nervio craneal que te viene a la cabeza cuando hablamos de cefaleas, cuando hablamos de migrañas? El trigémino. Perfecto. Trigémino. Perfecto. ¿Vale? Entonces, cuando pensamos en dolor de cabeza, pensamos en primer lugar en el nervio 5, el quinto par craneal, el nervio trigémino, con sus diferentes subdivisiones, pero principalmente el trigémino, la rama 1, ¿no? La rama 1 del trigémino, la rama oftálmica, ¿verdad? Y entonces, fijaros, cuando estamos hablando de la rama 1 del trigémino, cuando estamos hablando del oftálmico, estamos hablando de una estructura que hace inervación sensitiva. Fíjate, inervación sensitiva. Ok. La inervación sensitiva de las meninges del cráneo. La inervación sensitiva de las arterias del cráneo. Fíjate, son dos estructuras que están localizadas dentro del cráneo, pero que son totalmente distintas una de la otra. Entonces, estamos hablando de meninges, estamos hablando de la dura, de la hoz del cerebro, de la hoz del cerebelo, ¿okay? Estamos hablando de la tienda del cerebelo, estamos hablando de las arterias, de la vascularización que va por entre estas meninges. Estamos hablando de arterias. Arterias. ¿Vale? Entonces, dos estructuras que al principio te vas a poner ahí a pensar, bueno, puede haber irritantes específicos para los tejidos durales y pueden haber irritantes específicos con las estructuras arteriales, con las estructuras venosas. ¿Vale? Esto significa lo siguiente, para empezar. ¿Son dos mecanismos iguales? Les pregunto. ¿Son dos mecanismos iguales? Cuando hablamos de dura madre, cuando hablamos de arterias y venas del cráneo, ¿estamos hablando de vías y mecanismos iguales, sí o no? ¿Qué opináis? Son los mismos irritantes que producen cambios en uno y producen cambios en otro. ¿Sí o no? No, ¿verdad? No son los mismos mecanismos, no son las mismas estructuras que producen cambios en uno y en el otro. Entonces, fíjate, en uno tenemos un componente de tejidos altamente inervado, obviamente, y en el otro dependemos del control de la regulación vascular. Ok. Entonces eso ya empieza a darnos una pista. Hay vías y mecanismos distintos de modulación en esta condición, que es una respuesta mal adaptada, sea cefalea o sea migraña, es una respuesta mal adaptada. Esto tiene todo que ver con el trigémino, y entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué cosas pueden influir sobre el trigémino de manera que el trigémino empiece a responder mal, aunque el problema no sea trigeminal? Fíjate, vuelvo a la pregunta. ¿Qué elementos podrían estar generando cambios sobre el trigémino, sobre la actividad trigeminal, de manera que el trigémino empiece a responder mal, aunque el problema no sea suyo? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí o no? Aunque el problema no sea suyo. Pero Luis, ¿cómo el trigémino va a responder mal por un problema que no es suyo?
Si es el trigémino el que duele, el problema tiene que ser trigeminal. Esto es cierto, esto es correcto. ¿Sí o no? Esto es cierto, esto es correcto. ¿Sí o no? Puedo tener problemas trigeminales aunque el problema no esté en el trigémino. ¿Puedo tener esto? ¿Sí o no? ¿Es posible? ¿Sí o no? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Quiero veros on fire, quiero veros contestando a las preguntas ahí para que podamos avanzar en el directo, ¿sí o no? ¿Puede haber respuestas trigeminales aunque el problema no sea trigeminal? ¡Puede! Claro que puede, ¿verdad, Daria? Claro que puede haber una repercusión trigeminal aunque el problema no sea trigeminal. Bueno, ¿me puedes dar un ejemplo? Pues obvio que te puedo dar un ejemplo. Ok. ¿Cuál es el ejemplo más clásico de todos que os viene a la cabeza? La alimentación. Fijaros. La alimentación. El más clásico de todos para cualquier paciente que sufre con migrañas, para cualquier paciente que sufre con dolores de cabeza, con cefaleas, una de las preguntas claves que tienes que hacer es: ¿hay algún tipo de comida que dispare el dolor? De las más clásicas. Pero Luis, ven aquí, fenómeno, ven aquí. ¿Dónde está mi águila? Mi águila está aquí. Mira, me gusta tenerla cerca porque aquí practicamos la mirada del águila. Entonces el águila tiene que estar cerca. Entonces, mira, Luis, espera. ¿Por qué la alimentación? ¿Por qué no me has dicho primero los músculos del cuello? Podrías haberme dicho los músculos del cuello, ¿no? Pero no me has dicho los músculos del cuello. Yo como fisioterapeuta esperaba que tú me dijeras primero músculos del cuello. Yo como osteópata te esperaba que tú me dijeras primero cervicales o torácicas. Pero no, yo te diría primero alimentación. Alimentación. ¿Por qué la alimentación? Porque los músculos cervicales están alterados. Seguro están alterados. Los flexores cervicales profundos están alterados. Cuando vas a hacer la prueba de los flexores cervicales profundos vas a ver inhibición de los flexores cervicales profundos, vas a ver limitación del rango de movimiento de las cervicales altas, vas a identificar esto también, vas a identificar que hay aumento del tono del esternocleidomastoideo, un aumento del tono de los trapecios, también lo vas a identificar. Eso es obvio. Pero la pregunta es, ¿este aumento de tensión en el cuello es la causa o es la respuesta a la estimulación del trigémino? Es decir, me duele y luego activo los músculos del cuello y del hombro porque me duele, es decir, una respuesta mal adaptada, o no, me duele aquí arriba porque los músculos están tensos aquí abajo. En general, este aumento de tensión, este cambio en la actividad motora del cuello, es probablemente una respuesta mal adaptada. Por esto es importante que lo trabajéis para disminuir la carga alostática que va a las cervicales, ¿vale? Es imprescindible que trabajéis el cuello para disminuir la carga alostática. Principalmente la carga alostática que va a confluir para la zona de cervicales altas, porque el núcleo trigémino cervical llegará más o menos ahí hasta la altura de C4. Entonces este núcleo trigémino cervical, este núcleo caudal del trigémino, que es un subnúcleo del núcleo espinal del trigémino, va a recibir todas estas informaciones que van a convergir en las primeras vértebras cervicales, ahí de C1 a C4. Entonces, para disminuir esta carga alostática es importante. Por esto, en general, percibimos muchos cambios en los pacientes cuando trabajamos la zona cervical alta, cuando trabajamos los músculos del cuello. El paciente dice, oye, mejora, ok, bien. Les voy a contar un par de casos donde no ha mejorado nada, incluso ha empeorado, les voy a explicar el por qué. Pero, en general, es una respuesta. Y el sistema gastrointestinal, sí, es un punto clave para todo esto. Un punto clave. ¿Y por qué es un punto clave? Porque yo no voy a hablar de la dieta,
porque esto es especial para cada paciente. Cada paciente tendrá un grupo alimenticio, un grupo alimentario que le cae mejor, que le cae peor. A unos la cafeína les sienta genial, a otros la cafeína les sienta fatal. Pero hay que mirar un poco la especificidad de cada paciente. Pero no quiero mirar el sistema gastrointestinal por el tema comida. Quiero mirar el tema gastrointestinal por el tema vías y mecanismos. Vale, cuando hablamos de sistema gastrointestinal, ya empezamos a derribar el primer mito cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, cuando hablamos de mirada del águila. ¿Cuál es el primer mito? Es que cuando hablamos de sistema gastrointestinal, estamos hablando de unos principales sistemas. Jorge, bienvenido. Estamos hablando de uno de los principales sistemas que recibe inervación vagal. Fíjate, apunta esto. Uno de los principales sistemas que recibe inervación vagal. ¿Ok? Bien, perfecto. Ahora, fíjate el error clásico que suele ocurrir cuando hablamos de sistema gastrointestinal. Cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, estamos hablando de dos ramas de respuesta, a lo mejor tres ramas de respuesta. El sistema simpático, el sistema parasimpático, el sistema entérico, ¿vale? Tres ramas de respuesta. 7 huesos, bienvenida, un saludo a Tenerife. Entonces estamos hablando de tres ramas de respuesta, simpático, parasimpático y entérico. Vale, pero cuando estamos hablando del sistema gastrointestinal no estamos hablando de ninguna de estas tres ramas. ¿Lo veis? ¿Ha flipado? ¿Cómo no estás hablando de ninguna de estas tres ramas si estás hablando del vago? ¿Vale? ¿Qué está pasando si estás hablando del vago? Es que el vago es mucho más que un sistema parasimpático. El vago es mucho más que un sistema parasimpático. Cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, estamos hablando de este vago. Aquí es el vago parasimpático. Aquí está el vago parasimpático. ¿Vale? Pero el vago gastrointestinal que nos importa, que nos interesa, Javi, es el vago aferente. El vago aferente. El vago que llevará información hacia arriba. Hemos vuelto. Bien. Entonces, volvemos. Cuando hablamos del sistema vagal gastrointestinal, lo que nos importa es el vago aferente. ¿Ok? El mayor sensor que tenemos en nuestro sistema gastrointestinal es un sistema vagal. Entonces, ¿por qué me importa esto? Porque hay conexiones que llamaremos estas conexiones de conexiones trigémino-vagales o vagotrigeminales. Y estas conexiones vagotrigeminales lo que van a producir es que estas informaciones gastrointestinales que estamos recibiendo subirán al tronco encefálico a un núcleo que se llama núcleo del tracto solitario, y desde el núcleo del tracto solitario se va a distribuir esta información a una cosa que se llama red autonómica central. Y hay un elemento que conecta el vago al trigémino. Se llama núcleo espinal del trigémino. El núcleo espinal del trigémino, por lo increíble que parezca, aunque el nombre que reciba sea núcleo espinal del trigémino, también recibe informaciones del vago. Entonces tenemos ahí un sistema trigeminal que estará recibiendo informaciones del sistema gastrointestinal todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cuántas veces habéis visto pacientes que responden mal a un determinado tipo de comida, a un determinado tipo de alimentación, al alcohol, por ejemplo? Lo más clásico de todos, a veces al chocolate. ¿Por qué pasa esto? Por esta comunicación vagotrigeminal que lleva la información desde el sistema gastrointestinal al cráneo. Y fijaros qué interesante. Para quien trabaje con dieta, Luis, pero yo como una dieta sana, yo tengo una dieta sana, yo hago dieta PNI, una dieta cetogénica, una dieta no sé qué, cualquier cosa, elige la que tú quieras.
Fíjate qué interesante, porque las investigaciones que hablan de los efectos, ¿creéis que la microbiota genera o puede influir, la calidad de la microbiota puede influir sobre el control trigeminal, sobre esta respuesta de cefaleas, sobre esta respuesta de migrañas? ¿Creéis que la microbiota puede influir en esto, sí o no? ¿Quién cree que la microbiota puede influir ahí? Yo creo que puede influir ahí, ¿verdad, Mari? Puede influir muchísimo ahí. Absolutamente, ¿verdad? Obvio que puede influir. Pero sabéis que hay un mecanismo para que la microbiota pueda generar cambios modulatorios en el sistema nervioso central, para que sea capaz de disminuir cuadros de ansiedad, para que sea capaz de disminuir cuadros de depresión, para que sea capaz incluso de modular el dolor trigeminal, el dolor de cefaleas, el dolor de migrañas. Un mecanismo tiene que estar preservado. ¿Y a qué te refieres con un mecanismo que tiene que estar preservado, Luis? Fijaros, ya tenemos estudios donde pacientes que sufren con dolor o con ansiedad, donde dividimos dos grupos y en un grupo el vago está dañado, es decir, hubo una vagotomía, por el motivo que sea, o a lo mejor podemos también agarrar estudios con modelos animales, pero el vago está roto. Se ha roto el vago está cortado. Y sabéis que en estos estudios lo que se nos enseña es, si el vago no es capaz de llevar esta información hacia arriba, los cambios en la microbiota no valen para la regulación del sistema central. Es decir, si yo trabajo con cambios de dieta, con cambios de hábitos alimentarios, si yo trabajo con alimentación antiinflamatoria, si yo estoy contando con alimentos funcionales, yo necesito contar con una vía, con un mecanismo que esté preservado, porque si no, los cambios que yo estoy produciendo a la microbiota aquí abajo estarán restringidos solamente a la microbiota ahí abajo. No se va a ver reflejado aquí arriba. Hay una condición que tiene que estar preservada, que es la actividad vagal. El vago tiene que funcionar bien. Esta es la primera condición. Ok, entonces, cuando estamos valorando a nuestro paciente con migraña o con dolor de cabeza, una de las primeras preguntas que vamos a hacer es, oye, fenómeno, ¿la dieta te afecta? ¿La dieta te altera? ¿Qué tipo de alimentos te afectan? ¿Qué tipo de alimentos te alteran? Pero hay una vía humoral, los productos de la microbiota van al central, pero no generan cambios. No generan cambios. Las investigaciones hasta hoy nos dicen que si el vago no está preservado, la vía humoral no genera esta alteración. ¿Se cambia lo que está abajo? Sí, pero lo que está arriba no cambia. No cambia. ¿Vale? Entonces, primeras preguntas que tenemos que hacer para relacionar la clínica de nuestros pacientes con todo esto es, ¿hay sensibilidad alimenticia? ¿Hay sensibilidad? ¿Hay intolerancia? ¿Hay intolerancia? Ok. Si hay intolerancia, si hay sensibilidad, si el momento, fíjate, la hora del día en la cual tomas la comida o si, dependiendo de la comida que tomes, pasa algo, es decir, empiezo a sentir síntomas, empiezo a tener pródromos, empieza a dispararme el dolor, tienes ahí ya un problema de regulación vagotrigeminal. Y ahí tú vas a apuntar ahí en tu hoja de valoración problema de regulación vagotrigeminal, problema de regulación del sistema nervioso autónomo, porque voy a tener un problema en la modulación del dolor. Ok, primer punto. Luego, vamos a avanzar, vamos a subir un poquito más ahora. Luego esto va a afectar de manera química, por ejemplo, a las meninges del cráneo, directamente. De manera química, las meninges del cráneo se van a ver afectadas, o sí o sí. ¿Vale? Bien, ahora, vamos a subir un poquito. La carga alostática de los músculos del cuello obviamente influye. La carga alostática de los músculos del cuello influye directamente.
sobre el tema migrañas. Ok. ¿Por qué? Por esto que os voy a enseñar aquí. Porque toda la información generada en trapecios, escalenos, esternocleidomastoideo, en la parte externa del cráneo que recibe estimulación trigeminal, en la parte posterior del cráneo, en la zona posterior del cuello, zona suboccipital, toda esta información va a convergir a los primeros 4 niveles cervicales, y ahí en los primeros 4 niveles cervicales, ¿qué tenemos? El núcleo trigémino cervical. Este núcleo trigémino cervical va a recibir informaciones de todas estas estructuras que componen el sistema sensorial de esta zona. ¿Vale? Recibe información sensorial de todas las estructuras que están en esta zona. Entonces empiezan a generar un aumento de disparo nociceptivo para estos pacientes. Pacientes que sufren con dolor de cabeza y con migrañas son pacientes que tienen alteración de la sensibilidad periférica, es decir, sensibilizan mucho más con mucho menos estímulos. Entonces es importante tener en cuenta que esta tensión sí puede estar generando una carga alostática, aunque sea una respuesta. Pero si es una respuesta, está generando un bucle de retroalimentación. Me duele, aumenta la tensión, más información pronociceptiva, más dificultad en modular la respuesta al dolor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, todas estas estructuras van a influir, sí, obvio. Y luego llegamos un poquito más arriba y vamos a hablar ahora del sistema arterial, del sistema venoso. Ok, que ya sabemos que tiene una relación con todo esto. Entonces, imaginaos lo siguiente. ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que dispara la migraña? El aumento, el bruxismo, es uno de los elementos que va a generar este aumento de la sensibilización. El bruxismo, por ejemplo. Trastornos de ATM es un elemento que va a generar aumento de la sensibilización. No significa que vaya a generar dolor, pero va a generar un aumento de la carga alostática que produce más trastornos o más dificultad de modulación, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar del tema vascular, vamos a hablar del tema arterial, vamos a hablar del tema venoso, ¿vale? Primer punto. Cuando hablamos del tema arterial, cuando hablamos del tema venoso, es normal encontrar diferentes tipos de formación. Es normal encontrar en diferentes tipos de cursos personas que te digan lo siguiente. La migraña es un problema de aumento de la actividad simpática. ¿Ya habéis escuchado esto alguna vez? O la migraña o el dolor de cabeza. Es un problema de aumento de la actividad simpática. Es decir, la rama simpática del sistema nervioso autónomo. ¿Ya habéis escuchado esto alguna vez? Es decir, ¿qué produce el sistema simpático sobre el sistema arterial? El sistema simpático sobre el sistema arterial lo que va a producir es vasoconstricción. ¿Vale? Si hay vasoconstricción, lo natural es que haya menos irrigación de las estructuras, porque hay vasoconstricción, hay más resistencia para que pueda circular la sangre en estas estructuras. ¿Alguien ya ha escuchado esto alguna vez? Que el problema de la migraña es el aumento de la actividad simpática, ¿sí o no? Aumento de la actividad simpática, aumento de la vasoconstricción. Esto genera un reflejo, este reflejo va a generar una vasodilatación en respuesta a una vasodilatación, una despolarización de los nociceptores en la pared de los vasos, y ahí esto genera la respuesta al dolor. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Hay hiperactividad simpática cuando el paciente está en crisis. Cuando el paciente está en crisis, llega la crisis, el paciente ahí tiene una hiperactividad simpática. Ahí, en el momento que le duele más. La primera respuesta es un aumento de la actividad simpática. Pero fíjate
esto no es lo que pasa, esto no es lo que pasa antes de la crisis. ¿Ya has escuchado esto antes alguna vez? Eso no es lo que pasa antes de la crisis. Esto es lo que pasa durante la crisis, pero no es lo que pasa antes de la crisis. ¿Ya has escuchado esto? Entonces, Luis, si lo que pasa antes de una crisis, de una recurrencia, de un flare-up, no es la hiperactividad simpática, ¿cuál suele ser el comportamiento basal de estos pacientes que sufren con migrañas, cefaleas crónicas? ¿Cuál suele ser la respuesta basal? ¿Qué imagináis? ¿Cuál suele ser la respuesta basal? ¿Un aumento de la actividad simpática? ¿Un aumento de la actividad parasimpática? ¿Una dificultad de la respuesta simpática? ¿Una dificultad de la respuesta parasimpática? ¿De qué? Antes de la crisis, dijo Plazatena Dental, sucede una hiperactividad de nocicepción trigeminal. Sí, esto sí, pero esto no significa que vaya a venir la crisis. Para que venga la crisis, tenemos que tener un fallo del sistema modulador del dolor. Porque si no, puede haber toda esta hiperactividad de nocicepción trigeminal. Pero si el sistema modulador del dolor dice que no va a haber dolor, es que no va a haber dolor. ¿Vale? Pero hablando del sistema autónomo, ¿qué está pasando fuera de la crisis? Lo que pasa fuera de la crisis no es un aumento de la actividad Pablo. No es un aumento de la actividad Es un problema, una dificultad de activar la respuesta simpática. Fijaros qué curioso. El periodo entre las crisis, el periodo interictal entre las crisis, suele cursar con disminución de la actividad simpática. Luis, pero esto me sorprende. ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo esto? Estoy diciendo esto porque las investigaciones que han probado a los pacientes fuera de la crisis, lo que han encontrado fue una dificultad de activación del sistema simpático fuera de la crisis. Esto no significa que el sistema parasimpático esté más elevado, esto significa que el sistema simpático tiene dificultad de activarse. Y una de las pruebas que utilizamos en nuestra formación, cuando yo les comento a mis alumnos, oye Luis, mira, yo veo aquí que el vago está muy alto, veo aquí que a lo mejor esto aquí no me cuadra, este cuadro clínico aquí no me cuadra. ¿Por qué no te cuadra? Porque el paciente duerme mal, porque el paciente come mal, porque el paciente es bruxista, porque el paciente sufre con migrañas, 15 días al mes, 20 días al mes, tiene problemas de dolor de cabeza y me viene aquí con una hiperactividad vagal o con un vago que está bien regulado. Esto no me cuadra. Y entonces, ¿cuál es la solicitud que les hago? Es, pues, dame una prueba de activación simpática. Agarra tu dispositivo de variabilidad de la frecuencia cardíaca y prueba si este paciente tiene capacidad de activar al sistema simpático. Y una de las pruebas que se suele utilizar para poder identificar si el sistema simpático se activa o si el sistema simpático no se activa se llama hand grip. El hand grip, ¿qué es? Apretar, aquí, agarrar un dinamómetro y apretar. Y al apretar se verifica si el sistema simpático sube, si el sistema simpático baja o si le da igual. ¿Y qué pasa con estos pacientes que sufren con trastornos crónicos de migraña, que sufren con trastornos crónicos de jaquecas o dolores de cabeza? El simpático no sube cuando se les pide una activación simpática. No sube. Entonces, fíjate, el simpático no sube cuando yo pido una respuesta simpática. Yo tengo que preguntarles una cosa. Si estuviéramos hablando, y estamos hablando, del sistema nervioso autónomo,
¿Cuál de los dos, cómo se verifica si sube o baja el simpático? Puedes utilizar pruebas periféricas como la conductividad de la piel, puedes utilizar pruebas cardíacas o puedes utilizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es lo que utilizamos nosotros. De esto vamos a hablar más en el evento de la anatomía clínica del nervio vago. Por esto os dije, escribe anatomía aquí abajo para que podamos enviarte el enlace para el evento que empieza mañana. ¿Vale? Entonces, fijaros. ¿Cuál de las dos ramas del sistema nervioso autónomo es analgésica? Ahora vais a flipar. ¿Cuál de las dos es analgésica? ¿La rama simpática o la rama parasimpática? ¿La rama simpática o la parasimpática? ¿Cuál de las dos es analgésica? ¿Cuál crees que es analgésica? Ayúdame con el tema. Porque una de las dos es analgésica. El simpático. Perfecto. El simpático es la rama analgésica del sistema autónomo. Oye, pero me estás diciendo que en crisis lo que se despierta es una respuesta de aumento de actividad simpática. Eso es. Y me estás diciendo también que el simpático es analgésico. Eso es. El simpático es catecolaminérgico. Recuerda de esto. Y para que tengas analgesia endógena necesitas de catecolaminas, sí o sí. Ok. Entonces, fíjate que en el periodo precrisis, el entrecrisis, el interictal, este periodo se caracteriza por una respuesta simpática más baja. No necesariamente por una respuesta vagal más baja, sino por una respuesta simpática más baja. Entonces, fíjate. ¿Por qué la gente eventualmente está preocupada con la relajación? ¿Por qué la gente está preocupada con disminuir el tono muscular? Cuando de verdad la principal característica en el momento interictal es una disminución del sistema simpático. Yo tuve pacientes, probablemente ya ha pasado con alguno de vosotros, tuve pacientes que llegó con dolor de cabeza, que llegó con migraña, para ser más específico, en consulta, y yo empecé a trabajar el cuello, esto hace unos 10 años más o menos. Cuando empecé a trabajar el cuello para relajar la base del cuello y todo esto, lo que pasó es que empezó a subir muchísimo su dolor. El dolor empezó a subir muchísimo. No aguantó terminar la consulta. No aguantó. Yo en este momento no entendí por qué. ¿Por qué no aguantó terminar el dolor? Qué cosa más curiosa. Porque yo jamás imaginaría que hacer una técnica de inhibición de suboccipitales podría generar un aumento del dolor de cabeza en esta paciente. Bueno, en otros no, pero en esta sí me generó. ¿Qué pasó con esta paciente? Esta paciente tenía un componente vascular. Y este componente vascular, como yo no sabía medir el sistema autónomo, yo no sabía medir la variabilidad. Si no sé medir la variabilidad, pues ¿cómo voy a elegir la mejor ruta? Porque yo no estoy midiendo, no sé cuál es la respuesta del sistema de este paciente. ¿Vale? Mira lo que nos ha comentado Elena. Órale, ya entendí entonces que cuando me venía a hacer terapia en cervicales me daba más migraña. Claro, este es el mecanismo. ¿Entiendes? ¿Es para todos los pacientes? No, no es para todos los pacientes. Es para un par de pacientes. El sistema es no lineal, pero lo importante no es que tú sepas que es para un par de pacientes. Lo importante es saber medir, para saber en qué pacientes lo voy a hacer y en qué pacientes no. ¿Por qué? ¿Cuál es el periodo de tratamiento de la migraña? ¿Cuál es el periodo más importante para un clínico, para un profesional de la salud? ¿Cuál es el mejor momento para tratar a un paciente migrañoso? A un paciente que sufre con cefalea crónica.
¿Cuál es el mejor momento para que trates a un paciente que sufre con estas condiciones? ¿Cuál es el mejor momento? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Cuál es el mejor momento para trabajar con estos pacientes? ¿Es el momento cuando le duele al paciente o es el momento cuando no le duele nada al paciente? ¿Cuál es el perfecto, Lucas? En los intervalos entre cefaleas, perfecto. ¿Quién es? O sea, fuera de crisis. Este es el momento perfecto para que tú trabajes con estos pacientes. ¿Por qué es el momento perfecto para que yo trabaje con los pacientes, Luis? Porque es justo ahí cuando tendrás la oportunidad de trabajar su estado basal. No es justo ahí cuando tendrás la oportunidad de trabajar su estado basal. Es decir, tendrás la capacidad de identificar cómo está la regulación gastrointestinal, de identificar cómo está el tema oclusal, el tema de la masticación, el tema del bruxismo, respiración oral, respiración nasal. Tendrás ahí la posibilidad de identificar cuál es el efecto que el entrenamiento muscular, que el ejercicio físico produce en estos pacientes. Y tendrás ahí el mejor momento para probar el sistema autónomo, ¿no? La mirada del águila, que es lo que estamos diciendo, la mirada ampliada. Es el mejor momento para que puedas probar cómo está el sistema autónomo de este paciente. Pero Luis, recuérdame, ¿por qué tengo que medir el sistema autónomo de este paciente? Porque te recuerdas que la principal característica de estos pacientes es que en el periodo interictal que el sistema simpático esté bajo. Recuerda esto, que el sistema simpático esté bajo. Ok. Y si ves el sistema simpático bajo, hay un equívoco tremendo cuando la gente ve el sistema simpático bajo y el sistema vagal bien regulado. ¿Cuál es el error que suele pasar cuando uno ve esto? Es que cuando veo que el sistema simpático está bajo, llego a la conclusión que no hay estrés. No hay estrés. No hay estrés. Y si no hay estrés, no hay dolor. Este es un error terrible. ¿Por qué es un error terrible? Hay fenómenos. Ya nos queda poco tiempo, pero fenómenos, mira. Si hay dificultad de actividad del sistema simpático, hay dificultad de liberar adrenalina, dificultad de liberación de noradrenalina. ¿Ok? Bien. Hay dificultad de liberación de los neurotransmisores propios del sistema simpático. Ok, bien, espectacular. Ahora, imagínate lo siguiente. Cuando hay poca sustancia química circulante en tu cuerpo, es decir, cuando hay poco azúcar, cuando hay poco cortisol circulante en tu cuerpo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la actividad del sistema adrenérgico? ¿Qué pasa con la actividad de los receptores adrenérgicos? ¿Qué pasa con la sensibilidad de los receptores adrenérgicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la sensibilidad de los receptores? Cuando yo tengo poco neurotransmisor, cuando tengo poca sustancia química circulante, ¿qué tiene que pasar con los receptores? Si yo tengo poca sustancia circulante, si tengo poco azúcar circulante, ¿qué va a pasar con la sensibilidad celular? Sube, perfecto, placentera dental, sube la sensibilidad celular, sube la sensibilidad del receptor. ¿Por qué sube la capacidad de percibir estímulos del receptor? Porque hay poco neurotransmisor circulante. Entonces, ¿cómo tengo que captar este poco? Tengo que subir la actividad del receptor. El receptor se torna súper sensible. Es el tema de que dejas de comer azúcar por 90 días cuando comes un chocolate 99% cacao, que ni siquiera es un chocolate, a ti
te parece que es una hecatombe de azúcar porque tu receptor está súper sensible. Bien. ¿Y qué quieres decir con esto? Quiero decirte con esto que una de las teorías más aceptadas actualmente no es que hay hiperactividad simpática. Es que hay hipersensibilidad de los receptores adrenérgicos porque hay poca actividad simpática. Esta es una de las teorías más aceptadas actualmente. Fíjate, contraintuitivo, ¿no? Totalmente contraintuitivo. Ahora, lo más importante, si no mides, no lo sabrás. Si no puedes medir, no puedes saber. Si no puedes medir, no puedes saber. Entonces, cuando decimos herramientas innovadoras que te traen otra mirada al curso del tratamiento clínico y que tú tienes que saberlo para poder ofrecer una mejor solución a tus pacientes, para dejar de ofrecer las mismas soluciones que el vecino que está al lado, que no resuelve nada, porque si resolviera algo no vendría a tu consulta, si ya pasó por el vecino que está al lado. Este es el momento que tú tienes que considerar los avances más modernos de la neurociencia respecto al sistema autónomo. Este es el tema. Y una cosa es súper curiosa. Una cosa, y vamos a terminar por aquí, es súper curiosa. ¿Qué es súper curioso, Luis? ¿Les enseño o no? Bueno, ya hemos pasado de la hora, ya estamos aquí hace una hora, podríamos estar aquí 3 horas más, tal vez, pero no es el tema es mañana, ¿verdad, Chris? El tema es mañana empieza la anatomía clínica del vago, ahí sí, vamos a profundizar mucho nuestros conocimientos. Si no estás suscrito, escribe anatomía. Si eres profesional de la salud, obvio, no es una formación para pacientes. Pero si eres profesional de la salud, escribe aquí abajo, anatomía, te enviamos el enlace para que puedas suscribirte. ¿Vale? ¿Les enseño o no? ¿Les enseño o no? Decidme algo. Si no les enseño nada. Dejo todo para después. Que es súper curioso. Ahora sí vais a flipar. Definitivamente vais a flipar. Siempre, Gaby, siempre se queda grabado. Ya lo sabes. Gaby, ¿enseño o no la foto que tengo aquí? Sí, Victoria. Victoria dijo que sí. Paula, hola Paula. Paula también. Bien. Entonces, vamos al tema. Centro de atención del hígado. Vamos al tema. Vamos por ti. Vamos al tema. Este estudio, 2020, 4 años tiene el estudio, bastante actualizado. Nos dice lo siguiente, investigó lo siguiente. La estimulación del vago como una herramienta terapéutica para pacientes que sufrían de dolores de cabeza primarios. ¿Es importante saber si es primario o secundario? Obvio que es importante saberlo. Si es secundario, tú vas a tratar la causa que está generando esto. Secundario, ¿vale? Si es primario, no. Tienes que tratar esto ahí tal cual. Ahora, fijaros. Podríamos haber hablado aquí de 5.000 otros gatillos para dolores de cabeza, para migrañas, ¿vale? Condiciones hormonales, condiciones premenstruales, menstruales, hormonas de todos los tipos, ¿vale? Es una hora. Nos restringimos a lo que somos capaces de llegar. Ahora fijaros lo que pasó. Este es un estudio de revisión. Un estudio de revisión, como epidemiólogo les explico, es tú agarras muchos estudios que ya se han hecho, elige criterios de credibilidad para poder avalar estos estudios o no, para que no sean estudios basura. ¿Vale? Obviamente el autor del estudio tampoco puede ser basura, porque si no, no sabrá elegir, pero esto aquí son buenos autores. Y han hecho una revisión de estudios que para tratar dolores de cabeza primarios, utilizaran como estrategia la estimulación del vago. La estimulación del vago. Mirada ampliada, mirada del águila, que es lo que hemos comentado. ¿Cuál fue la conclusión de los autores? ¿Vale? Primero,
¿Qué es lo que está ahí en las conclusiones? Los autores sugieren que deberías considerar como primera línea del tratamiento, sea en condiciones agudas o sea en condiciones de prevención, primera línea de tratamiento, sea en condiciones agudas, sea en condiciones de prevención, la estimulación del vago. Primera línea de tratamiento. ¿Qué significa esto, Luis? Significa considerar la modulación del sistema autónomo como primera línea de tratamiento. Pero, Luis, es un problema trigeminal y sigue siendo un problema trigeminal. ¿Te recuerdas que te comenté antes dos características del sistema nervioso autónomo que eran imprescindibles para el curso clínico de tu paciente? Te comenté dos cosas, dos propiedades que el vago producía en la respuesta de pacientes crónicos. Te comenté dos cosas. Y es por estas dos cosas que te comenté, y por estos resultados que te acabo de enseñar, que vas a estar en este evento que vamos a impartir a partir de mañana. Estas dos condiciones. Condición de número 1, te recuerdo, al principio del directo lo hemos dicho. Su papel en la respuesta antiinflamatoria. Primer punto. Su papel en la respuesta antiinflamatoria. ¿Antiinflamatoria de qué? Antiinflamatoria. La antiinflamación es una respuesta sistémica, sea del estómago, sea del hígado, sea de la rodilla, sea de la cabeza. Es una respuesta sistémica. Y parte de esta respuesta antiinflamatoria está modulada por el sistema nervioso autónomo. Primera propiedad de la estimulación del vago. Pero obvio, vas a estimular un sistema que tú mides. Tú lo mides, ves cómo se adapta y a partir de ahí lo tratas, teniendo en cuenta los resultados. Habéis visto algunas personas diciendo aquí en el chat, ahora entiendo por qué cuando se me trabaja la zona de cervicales me relaja un montón y me dispara una crisis de migraña. Ahora lo entendéis. Pero para esto tienes que saber medir, porque si no, no sabes tratar. Ok. Y el punto número 2 que hemos comentado. El punto número 2. Punto número 1, la respuesta antiinflamatoria. Y el punto número 2, ¿os recordáis? El punto número 2, ¿os recordáis? ¿Sí o no? Les doy la oportunidad de decirlo. Vamos, punto número 2, que lo habéis apuntado al principio del directo. ¿Cuál es el punto número 2? La primera, las propiedades antiinflamatorias. La segunda, ¿cuál es la segunda? La modulación del olor, sus propiedades antinociceptivas. La modulación del dolor. Sea el dolor que sea, no importa, da igual si es un dolor de rodillas, si es un dolor trigeminal. Influye sobre las vías y mecanismos de regulación del dolor. La vía opioide, la farmacia interna de nuestro cuerpo. Da igual si es trigeminal o no. El vago es uno de los moduladores de la respuesta analgésica. Y es sobre estas dos cosas, sobre su capacidad de generar mejores resultados clínicos. 1, mejorando la antiinflamación. 2, mejorando la capacidad de modulación del dolor. Mejorando la capacidad de modulación del dolor. Sobre estas cosas que vamos a hablar en la semana, en el curso de Anatomía Clínica del Nervio Vago, que empieza mañana. Y vas a estar presente, estoy seguro que vas a estar presente, porque hay mucha información ahí que tú tienes que saber para ofrecer un mejor tratamiento a tus pacientes. ¿Vale? Pame, modulación del dolor de ambas vías, aferente o eferente. La modulación siempre es aferente. Siempre es eferente, Pam. Si es modulación, siempre es eferente. ¿Vale? Hay otro papel del vago que es un papel que es un poco precoz, para que podamos hablar de esto aquí, pero sería un papel que desarrolla, que se llama vía antinociceptiva
ascendente, ¿vale? Pero no es de esto que estamos hablando, porque si es modulación tiene que ser respuesta, tiene que ser algo que baja, ¿vale? Las clases se quedarán grabadas, para quien no sea nuestro alumno, las clases se quedan grabadas hasta el domingo. Para quien es nuestro alumno, ya sabéis, tenéis todo en la plataforma, ¿vale? Aumenta el tono simpático en crisis, fuera de crisis, se va hacia abajo. ¿Cuál es el mejor momento para tratar al paciente? Fuera de crisis. Tienes que estar pendiente de esto. Valorar las respuestas del sistema nervioso autónomo, el tema de la comida, las respuestas trigémino-vagales, vago-trigeminales, pero sobre todo, entender cuándo sí y cuándo no, porque ahí el razonamiento clínico te dará el mejor resultado. Este es el punto. No es la técnica, es el razonamiento clínico que estableces. ¿Vale? Muy bien, pues mañana nos vemos. Espero que os haya gustado. Tenéis la posibilidad, la oportunidad, yo les recomiendo que lo hagáis, les pido que lo hagáis, de invitar a algún compañero sanitario que tengáis, que creéis que pueda interesarle el tema razonamiento clínico, el tema sistema nervioso autónomo, ofrecer mejores resultados a sus pacientes, lograr cambios de verdad diferentes en la clínica de los pacientes. Si conocéis a alguien, algún profesional de la salud, que pueda beneficiarse de estos conocimientos y que quiera aprovechar esta oportunidad, empieza mañana, ¿vale? 100% online, 100% gratuito para todos los profesionales de la salud. Yo hablo de mi parte, soy osteópata, soy fisioterapeuta, soy epidemiólogo, entonces siempre hablo más de mi parte por esto, pero tenemos médicos, odontólogos, entrenadores personales, psicólogos, nutricionistas, enfermeros, están todos en nuestras formaciones y estarán todos con nosotros mañana, ¿vale? Les dejo un SN abrazo a todos. No os olvidéis de seguirnos en el perfil para recibir siempre informaciones actualizadas. Hay nuestro canal de YouTube, que lo puedes buscar ahí también en la bio de Instagram, y nuestro canal de Telegram, donde puedes descargar todos los papers, los artículos científicos que hablamos siempre en los directos, ¿vale? Espectacular. GBF 40, soy quiropráctico, espectacular. Tenemos quiroprácticos excelentes en nuestras formaciones. Uno de ellos, Cristian Vargas, que estará con nosotros en Buenos Aires, ahí en el Congreso de Salud Neurofuncional Avanzada. ¿Vale? Muy bien, pero ahora el tema es que mañana tenemos un encuentro de anatomía clínica del nervio vago. Empieza mañana, termina en el jueves. ¿Vale? Nos vemos pronto, un saludo a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, ¿vale? Cuaderno, apuntes. Y si no estáis en los grupos de WhatsApp, les recomiendo que estéis en los grupos de WhatsApp, porque a lo largo de la clase les vamos a estar enviando ejercicios, PDFs, y para que podáis descargarlos tenéis que estar en los grupos de WhatsApp, ¿vale? Si no estás, no lo vas a recibir, no podrás descargarlo. Muy bien. Cuidaros mucho, nos vemos mañana. Dormir bien hoy, que es importante para que mañana saquemos toda la información necesaria y estéis súper atentos. ¿Vale, chatos? Nos vemos pronto. Un abrazo a todos y a todas.